leímos, dicen así: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género por nada puede salir sino con oración y ayuno. Bueno, hermanos, quiero abordar ese tema en esta ocasión. Quiero que pongan mucha atención, quiero que aprendan, pero quiero que lo tomen en cuenta, no nomás lo oigan y después se les olvide. Primero quiero aclarar qué es ayuno. Ayuno es sencillamente la abstinencia del alimento. Ayunar es no comer. Desde muy joven, desde muy joven, 20, 21 años, yo me preguntaba, ¿por qué nosotros aquí los bautistas no ayunamos? Y me llamaba mucho la atención. Quiero decirles a ustedes que hasta ahorita, hasta este momento, no he oído que un predicador bautista aquí, al menos en nuestra región, predique sobre este versículo. Yo siempre lo he predicado cada que he tenido oportunidad en otras iglesias. Pero yo quería saber qué tiene que ver el ayuno con el evangelio, con la predicación. Cuando llegaron los pentes a Tehuantepec allá por 1959, ellos hacían mucho énfasis en el ayuno. Entonces yo dije, ¿qué pasa con nosotros? A los pocos años, tal vez hace como 30 y tantos años, me fui al seminario y le pregunté al director del seminario, explíqueme eso del ayuno que viene en la Biblia. Y la respuesta que me dio, pues, me hizo salir de ahí, si no igual, si no peor, cuando menos igual que como llegué. Su respuesta fue la siguiente: no conozco la teología del ayuno, ¿no? Y salí igual. Entonces yo me propuse por mí mismo estudiar, buscar, escudriñar. Y primero encontré en la Biblia que esto es una práctica, no es una doctrina fundamental, no es un artículo de fe, no es un principio bíblico, o como decimos nosotros, principio bautista, ¿no? Es una práctica bíblica, lo que está en la Biblia. Cuando Abraham mandó a su siervo, cuando Abraham envió a su siervo a buscar esposa para su hijo Isaac, llegó a la casa de papá de Rebeca y contó de dónde venía, de su viaje, y luego le dijeron, bueno, pasa a la mesa, siéntate, vamos a comer. Y el siervo, que era el siervo mayor, más importante de Abraham, el padre de la fe, contestó, no comeré hasta no dar mi mensaje. Así dijo, no comeré hasta dar mi mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Pues que él iba a pedir, que él llegó a la casa para pedir al padre de Rebeca, pedirla para esposa del hijo de su patrón, de su amo, que era Abraham. Por 2 o 3 veces se menciona esta frase de parte del siervo: no comeré hasta no dar mi mensaje. Abraham, el siervo, Isaac. Los 3 personajes son representativos. Abraham representa al Padre Celestial. Isaac es un tipo, es una figura de Cristo. ¿Y el siervo quién es? Es una figura del Espíritu Santo, porque dice que tomó dones, dice, dones, regalos, para regalarlos
a Rebeca en la casa cuando llegara ya a la casa, a los padres de Rebeca. No comeré hasta dar mi mensaje. Así que a él le interesaba, para él era más importante, para este siervo de Abraham, era más importante dar su mensaje que comer. ¿Se dan cuenta? Bueno, si seguimos leyendo la Biblia encontramos que Moisés ayunó primero 40 días y luego otros 40 días seguidos. Bueno, eso es un ayuno milagroso porque ayunó, no comió 80 días. Encontramos al salmista en uno de los salmos diciendo: afligí con ayuno mi alma. Y llegamos al Nuevo Testamento y Jesús mismo ayuna 40 días, ¿no? Sin comer, sin tomar ningún alimento. Jesús, cuando va al pozo, cuando se encuentra con la mujer samaritana y se sienta en el pozo, los discípulos se fueron a traer alimento para comer. Cuando regresaron con Jesús, ellos vieron que Jesús no se preocupaba por el alimento, por comer. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién se acuerda qué dijo Jesús? Porque ellos decían: ¿le habrá traído alguien de comer, Señor Jesús? ¿Qué? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué les dijo a los discípulos? Les dijo: yo tengo una comida mejor que comer, hacer la voluntad de mi Padre. Los discípulos tenían mucha hambre, fueron a la ciudad a comprar, llegaron, sin duda ya estaban muy apurados por comer, pero a Jesús le interesaba más dar el mensaje de la salvación a la mujer samaritana, que después se convierte en una mujer evangelista. Leemos al apóstol Pablo, ya como apóstol, ya como predicador del evangelio, ya como maestro de los gentiles, y él dice: muchas veces he estado en ayunos y otras en hambre. ¿Qué es eso? He estado en ayunos. ¿Y qué es eso de y muchas veces en hambre? ¿Qué podemos entender con eso, hermano? En ayunos, porque ellos tenían los judíos tenían la práctica de ayunar. Entonces en ayunos, pues era ayunos voluntarios. Abstinencia del alimento físico voluntariamente. Eso es ayunar. Pero él ya como misionero, como evangelista, dice: también he estado en ayunos, padecido ayunos y hambre. ¿Qué es eso? Si no comes, si tienes hambre, pero porque no comes, tu estómago está en ayunas. No hay alimento. También era ayuno. Cuando dicen hambre, también era ayuno. Nada más que era un ayuno obligado, forzado por las circunstancias. Puede ser que a veces no comamos porque no tenemos dinero. No comamos porque no hay comida en la casa. Entonces tengo hambre pero no como. ¿Por qué? Porque no hay en la casa. Y a veces hasta regañamos a la esposa, ¿verdad? Porque no hay comida. ¿Por qué te tardaste tanto? Tengo mucha hambre. Bueno, está en ayuno. Aunque sea en hambre. ¿La hermana Enrique están regañando mucho, hermana María Elena? No. No. Ah, bueno, de vez en cuando no. Bueno, eso es ayuno. La abstinencia de alimento físico. Yo me puse a estudiar, a investigar. ¿Por qué nosotros no se nos enseñó eso? Y yo me puse a estudiar algo de la historia del cristianismo. La iglesia en Éfeso ayunaba, donde estuvo Pablo. Practicaba el ayuno. Dice que ministrando
estos al Señor, dice, orando y ayunando. Y pusieron las manos sobre Pablo y otros para que fueran a un trabajo que ellos les habían encargado. Después del año 100, que es el año apostólico, que es el año de Cristo, digamos, el siglo, perdón, y el siglo de los apóstoles, del año segundo para adelante, los cristianos practicaban el ayuno. Siempre practicaron el ayuno. Y llega el Evangelio de Estados Unidos y sigo leyendo la historia y sigo estudiando y me encuentro con que los pastores, los predicadores bautistas del pasado, pongan mucha atención, porque el movimiento pentecostal empezó hace 100 años. Los grandes predicadores bautistas del pasado practicaban el ayuno. Descubrí en la historia que había predicadores que su vida era una vida de milagros. ¿Por qué? Porque practicaban el ayuno oficio. Seguramente para otros no era importante ayunar, ¿no? Entonces no le dieron importancia a la práctica. Llegaron a México, unos sí lo practicaban y otros no. Y los que no lo practicaban, pues no lo enseñaron, nunca lo enseñaron. No era importante para ellos. Y por desgracia, esa parte fue la que nos tocó más a nosotros. Por eso yo oía a los seminaristas cuando venían, no, el ayuno ya pasó de moda, no, ayunar es alejarse del pecado. Dice, no, eso no es ayunar. Ayunar es abstenerse del alimento físico. ¿Y qué pasó acá? Jesús había ido al monte donde se transfiguró a orar. Le acompañaron 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y los demás se quedaron retirados de Jesús, donde fue a orar con los 3. Cuando llega Jesús, donde están los otros 9, encuentra mucha gente discutiendo con los discípulos que estaban ahí. Y entonces Jesús les pregunta a esa gente, y le dice, ¿qué discuten con los discípulos? Entonces, el papá del muchacho dice, traje a mi hijo porque le toma un espíritu y a veces lo tira en el agua, a veces lo tira en el fuego, lo quiere matar, dice. Le toma un espíritu. El muchacho estaba endemoniado. ¿Saben? Hay gente que le da ataques, se caen de repente, incluso se dan cuenta cuando les va a venir eso. Mucha de esa gente que le da ataques les pasa, eso le llaman epilepsia, los médicos, la gente. Pero muchas de esas personas que les dan ataque, les dan porque están poseídos por demonios. Aquí dice que ese muchacho echaba espumarajos en la boca, ¿no? No pudieron sanarlo tus discípulos, le dijo el papá del muchacho a Jesús. ¿Qué contestó el Señor Jesús, hermano Jaime? A ver, hermano Oliver, ¿qué contestó Jesús? A ver, ahora no llegó el hermano Germán, ¿verdad? No. ¿Qué contestó el Señor Jesús, Edward? A ver, hermana Araceli, ¿qué contestó el Señor Jesús? Que no puede salir sino con oración y ayuno. No dijo eso. Generación incrédula. Le dijo, Jesús dijo, generación perversa e incrédula.
¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Y la pregunta es, ¿a quién le dijo el Señor Jesús esas palabras? ¿Al pueblo o a los discípulos? Pienso que a los discípulos, porque ellos andaban con Jesús día y noche. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Se fueron a la casa y allá a solas los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros no le pudimos echar? ¿Qué contestó el Señor Jesús, hermana Eva? ¿Eh? Que eso no se sanaba, eso no se quitaba sino con las uñas. Este género no sale sino con oración. ¿Y qué más? Y el ayuno. Y ayuno. No es por vanidad, por ganar gloria, no es por exhibición, no, no. Pero en la Convención Regional Bautista del Istmo, donde estamos, y ahorita ya hay cerca de 40 iglesias bautistas, hubo un tiempo en que se preguntaron ¿por qué donde iba yo crecía la obra? No se explicaban cómo yo solito trabajé y se levantó la obra y se construyó el templo en donde estamos. Nadie me ayudó, porque siempre, generalmente es la iglesia que trabaja a través de los mismos para levantar una nueva visión. Los que me ayudaron fueron mi esposa y mis hijas. Y hace muchos años, ya tiene años, aquí en Jalapa vinieron a trabajar la primera de Tehuantepec, después de que yo salí de ahí de la primera. Otra congregación vino y trabajó y tenía un grupito por allá, por donde vive la hermana, por cierto, Eva, por allá. No han podido progresar y establecerse, hermano. Fíjense que pasan cosas muy especiales. Yo buscaba abrir una obra aquí, ¿por qué? Porque yo tenía en la mente el recuerdo de que hubo una obra bautista aquí, por allá por 1944, ¿no? En el Jalapa Viejo. Pero se extinguió esa obra porque no había quien la atendiera. Y ese era mi deseo, levantar una obra bautista en Jalapa. Miren, yo vine a evangelizar por acá, a una cuadra de aquí para allá, una o dos cuadras, empecé a evangelizar. Y qué casualidad, ¿no? Voy a dar el reparo, ahora estamos aquí. Y qué casualidad, los primeros creyentes apellidan Bautista y apellidan Matus. Porque los que formaron los primeros creyentes en el Jalapa Viejo, que cubrió la presa, yo tengo una lista como de 7 personas de apellido Matus. Y aquí apellidan Bautista. ¿Cómo la ven, no? Qué casualidad, ¿verdad? Qué coincidencia, ¿verdad? Hace algunos años yo andaba evangelizando en Salina Cruz. Y siempre pasaba yo por una casa que tiene una puerta, creo, pintada de verde. Y siempre sentí yo ganas de entrar a esa casa, pero nunca entraba. Y un día le dije al hermano que vive en Salina Cruz, y ya no asiste a la iglesia ahora, hermano, acompáñame, vamos a visitar. Sí, ¿cómo no? Me dijo. Y salimos. Íbamos pasando por esa casa, la vi y dije, vamos a entrar. Y le dije, venga, hermano. Toqué la puerta, me abrió una señora, y le dije que iba, y me recibió la señora. Qué casualidad, porque esa señora dice que llegaban ahí a visitarla y ella no recibía a nadie. ¿Y saben qué? Con todo el respeto para los que me están escuchando. A ver,
esa señora, joven, en ese momento aceptó al Señor, se convirtió al Señor. Y ya no recuerdo yo si a los 3 o a la semana, a los 3 días o a la semana regresé y platiqué con ella, la invité a la iglesia y fue a la iglesia. A los 25 días de haber creído, se bautizó. Pero déjeme contar lo siguiente. Cuando la visité yo por segunda vez, a los pocos días, estaba su esposo y sus 2 niñitos, todos estaban chicos, ya son muchachos, ya están grandes. Tal vez los niños eran así como Gael, los 2, el mayor. ¿Y saben qué me contó? Porque a la tercera vez que fui, me dijo el esposo, dile, pregúntale lo que le preguntaste y no te quiso decir, me dijo. Fíjense bien. ¿Se dan cuenta de eso? El esposo me estaba diciendo, era del norte el esposo, y ella creo que era de Ixtepec. Antelma, se llama Antelma Cortés Rosado. Pregúntale, me dijo el esposo, lo que le preguntaste el otro día que veniste, pero no te quiso contestar. Tenía 4 años de estar endemoniada esa mujer. Me contó que una vez vivió ahí en el Pitayal, ¿no? Enfrente del Pitayal, hay otra colonia, entonces me olvida el nombre. Dice que salió como a las 11 de la noche, casi desnuda, y se paró a la orilla de la carretera. Y de ahí la tomó una persona, una mujer, y la volvió a llevar a su casa. A ver, le dije, platícame. Y me dijo, mira, me pasa lo siguiente. Entonces me empezó a contar la historia. Me dijo, aquí en mi casa está mi marido ya acostado y están mis niños y están bien dormidos. No se vayan a espantar, ni se vayan a escandalizar. Lo que yo voy a decir ahorita, lo digo con respeto y lo digo para que aprendan, hermano. No quisiera decirlo, pero yo entiendo que los niños no me van a entender. O sea, aquí está mi esposo, dormido, acostado, y mis hijos de ahí, y yo estoy para acá, parada, y de repente llega un ser, me dijo, extraño, con unos cuernos como de chivo, dice, y su piel como el color del venado, me dice. Y así puesta de pie, me hace el amor, dice. Estaba endemoniada la mujer. Pero cuando yo llegué la segunda vez ahí y le dije, ¿cómo estás? Me dijo, estoy totalmente feliz, me dijo. ¿Por qué? Le dije. Porque después de 4 años yo pude dormir tranquila y completamente toda la noche, me dijo. No podía dormir durante 4 años. Su esposo trabaja en Petróleos Mexicanos, trabajaba porque ella se jubiló. La atendía el psiquiatra, la atendía el psicólogo, la atendían todos los médicos, pasó por todos los médicos y cada quien daba no lo encontraron. Me dieron la receta donde el psiquiatra le daba las pastillas para su supuesta locura. Se sorprendieron cuando vieron que ella estaba normal. Yo ni siquiera oré por eso. Le invité a aceptar a Cristo y oramos dando gracias a Dios por la decisión que hizo. Ahí quedó ella totalmente. Ustedes conocen a la hermana María Elena, ¿verdad? Perdón, perdón. La hermana Aurora, la de la colonia, ¿no? La que se fueron con Misael. Bueno, ella tenía un caso igualmente parecido. Recién que había aceptado al Señor, yo la visitaba y me contó lo que le pasaba.
Entonces yo le dije, ¿y lo sabe tu esposo? Sí lo sabe, me dijo. ¿Y qué pasa? Pues no dice nada, no hace nada. Dice. Oramos. La historia es larga, pero oré por ella y se acabó el problema. Porque aquel demonio constantemente llegaba a poseerla. Es una realidad. Tenemos el caso, y ahora voy a contar aquí a esta niña tan hermosa que se llama Nayeli, que en zapoteco quiere decir te quiero. Pues la hermana cuenta que no le funcionaba su páncreas. Nos cuenta la hermana porque en cortas palabras vi lo que... De hecho, cuando yo llegué al rancho, ella tenía la edad de 5 años, de 4 a 5 años. Pero ella ya venía enferma, pues. Entonces yo la recibí de una niña de 4 meses, ella lo sabe. Y no sé por qué me la dejaron. Y la última vez se me enfermó cuando yo me entregué a Cristo. Se me enfermó fuertemente. En eso tuve que viajar a la ciudad de Oaxaca. Y de Oaxaca me dijeron que me la iban a trasladar a Puebla. Porque le iban a quitar el páncreas porque a ella no le funcionaba y que la iban a estar tratando con pura insulina. Pero les digo que lo que Dios diga, yo ya me hice a él. Ahora, ¿cómo está la hermana? Y estamos en sus manos, digo. Pero ahora que yo fui, que ella le hicieron estudios hace como 2 meses. Y me dijeron que por qué había cambiado ella mucho. Su cuerpo y todo, pues venía desarrollando bien. Que era el 90%, porque ella no subía nada. Y me dijeron que le iban a hacer estudios de todo su cuerpo. Y ahora que me dijeron, vienes entre 15 días, y yo le platiqué mi situación, porque le digo, a veces hay recursos y a veces no tengo, ¿no? ¿Cómo voy a viajar? Entonces me dijeron, bueno, dentro de un mes vienes a ver los resultados. Gracias a Dios que ahora que viajé el martes, el lunes en la madrugada me fui, pero ya no la pude llevar porque es un riesgo pues viajar con ella, porque nos vamos de madrugada pues. Entonces yo le dije, quédate, le dije, yo me voy yo sola. Bueno, ya me fui, gracias a Dios, llegué al hospital de la niñez, me formé, le digo, vengo por unos resultados de Nayeli. Ah, sí, pásale. Pero iba con eso, pues, que le iban a decir, ¿cómo me van a decir? Iba con eso. Pero gracias a Dios que ella salió bien de todo y ellos no lo creen. ¿Cómo fue que ella se restauró tan rápidamente? Gracias, y no creen, pues, y dicen que le van a volver a hacer otro hasta que estén seguros. Bien, hermano. Cuando yo tenía la edad de 10 años, me enfermé de tétanos. Creo que entonces, un poco antes, había estado la compañía del Águila trabajando, creo, aquí en la presa, pero me parece, por lo que yo oía de mi papá platicar. Me enfermé de tétanos y los médicos me desahuciaron. Me dio el médico todos los médicos dijeron que yo no iba a vivir, que era muerte segura. Tenía 10 años de edad. El último médico que me atendió me dio 6 días de vida. Yo hasta los iba contando, ¿no? Mi pastor dijo, ¿quieres vivir? Sí. Vamos a orar, me dijo. ¿Oras? ¿Vas a orar tú?
por tu salud. Nosotros vamos a orar allá en la iglesia en Selnecruz, porque no había iglesia bautista en ningún lado más que en Selnecruz. La misión estaba en Tehuantepec. Y los hermanos aquí van a orar, pero tú vas a orar y le vas a pedir a Dios por tu vida. Pero le vas a decir, Señor, dame la vida y yo te doy mi vida. Así me dijo el pastor, lo recuerdo, ¿no? Muy bien. Y así oraba yo, siendo un niño, ya sabía orar. Tampoco lo creyeron ni mis familiares, sorprendidos todos, porque era muy católica mi tía que me tuvo en su casa en esos días. Ni el médico que me atendió, tampoco lo creía, se sorprendió. Que yo, incluso cuando me vio, me dio una palmada en la espalda y me dijo, ese que volvió a nacer, me dijo. Así me dijo el doctor, ese que volvió a nacer. Jesús le dijo a sus discípulos, generación perversa e incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Hermanos, el ayuno no es una doctrina fundamental. No. No es un artículo de fe, es una práctica bíblica. Allí está para el que quiera. Si no lo quieres, no lo tomes. No te vas a condenar por eso, porque no lo practiques. No. Pero si no lo practicas, por eso decía hace un momento, muchos en las iglesias de la comisión no se explican por qué Dios me ha bendecido tanto en donde yo he estado. Dios me bendijo cuando estuve en la iglesia de Liesa. ¿Cómo llegaba la gente? Los vecinos del templo que no eran creyentes llegaban al culto. No se explican cómo solo yo, apoyado por mi familia, pude hacer que se estableciera una iglesia y solo con 22, 23 miembros construimos el templo que nos costó 250,000 pesos. Solo nosotros, sin ayuda de ninguna iglesia, compramos la propiedad de contado en 110,000 pesos. Amados hermanos, decía hace un momento que aquí en Jalapa han venido otros a trabajar y no han podido lograr. Sabemos que un día le pregunté a un creyente pente por allá y le dije, ¿cuántas congregaciones hay aquí? Aquí hay 18 congregaciones, me dijo. Imagínense un pueblo tan chico, ni en Tehuantepec no hay 18 congregaciones como acá. Y sin embargo, ¿cómo Dios me fue a llevar al reparo? ¿Y cómo Dios nos ha traído aquí? ¿Queremos ser cristianos de poder? Tenemos que pagar el precio. Por eso yo siempre lo cuento como testimonio, no como un acto de exhibicionismo. Desde hace muchos años, desde hace casi 30 años que estaba yo en la primera iglesia de Santa María, allá por 1988 fue cuando yo salí de ahí. El domingo muy temprano me levantaba yo y me salía a la calle porque deseaba tener una iglesia en San Blas y una iglesia en el centro de la ciudad. Y salía sin tomar un bocado, sin tomar una bebida. Le decía a mi esposa, arréglate y arregla a los niños y vete al culto, no te preocupes por mí. Me iba sin comer, sin tomar ningún alimento. Regresaba para dar la clase de la escuela dominical y a veces me tocaba predicar a mediodía. De ahí salía porque había otros mandados, otros compromisos que hacer de la obra, iba yo. Había venido a tomar el primer alimento a las 2 de la tarde, a veces a las 5 de la tarde, a veces a las 8 de la noche después del culto de la noche. Todo el día sin probar un bocado. Y después como que me acostumbré y como que me gustó, hermanos. Por eso en toda mi vida
vida siempre he tenido experiencias como la que vivimos en el reparo. Y he visto cómo Dios ha obrado en mi vida. Por eso siempre platico cuando yo tenía la deuda del banco. Estaba yo con el banco. Estaba yo en la iglesia de Eliezer. Y le dije, Señor, yo me voy a la iglesia, me voy a encargar de tu trabajo en la iglesia, pero con tu ayuda. Pero yo quiero que tú te encargues de mi problema. Porque yo tengo miedo de que pierda la casa, que el banco me la quite. ¿A dónde voy a vivir? ¿A dónde va a vivir mi esposa, mis hijos? ¿Dónde voy a vivir con ellos? Pero ahí también hice lo mismo, ¿no? Antes de predicar en la iglesia, en el templo, yo ya había hablado a 4 o 5 personas, caminaba yo 4 o 5 kilómetros en la mañana y regresaba yo temprano para el culto de la escuela dominical y la predicación. Salía y a lo mismo, hasta en la noche. ¿Cómo dijo el siervo de Abraham, hermano Jaime? Jaime Lara. Sí. ¿Cómo dijo el siervo de Abraham cuando le dijeron, siéntate a comer? ¿Cómo dijo? Que no iba a probar los alimentos antes de No comeré hasta no dar mi mensaje. Miren, hermanos, 40 años pasó para que una iglesia organizara una misión en iglesia. Y en poco tiempo, trabajando yo solito, se organizó la 4ª iglesia bautista donde estamos ahora. Por eso ellos no se explican por qué. Les hablo yo del secreto, les explico el secreto, pero es que es difícil pasar el día sin comer, ¿verdad? Es difícil. Como dijo Jesús, este género no sale sin oración. Miren, hermano, hace como 6 años me declararon a mí en el ojo derecho catarata. Hace como 6 años. Pero todavía puedo leer. Sí, tengo problemas con la vista por la catarata. Pero puedo leer. Todavía puedo leer. Ya me empezó la catarata en el otro ojo. Pero digo, bueno, Señor, yo estoy en tus manos. Que sea tu voluntad. ¿Queremos una vida poderosa? Como cristiano, una vida cristiana poderosa, o queremos una vida miserable. Ninguno de los pastores en la convención creo yo que haga esta práctica, porque es difícil aguantar el hambre todo el día. Y yo lo hacía durante 3 días. Cuando no tenía trabajo secular, lo hacía desde el viernes, lo hacía el sábado y lo hacía el domingo. Cuando tenía trabajo, lo hacía nomás el domingo. A veces lo hacía 2 días, a veces lo hacía 3 días, pero siempre, hermano, siempre. Por eso Dios, tampoco se explican ahora cómo es que tenemos la obra aquí en Jalapa, en el reparo. Queremos una vida cristiana poderosa, que Dios se manifieste en nuestras vidas, tenemos que pagar el precio, hermano. Jesús dijo, este género no sale sin con oración ayuno. Tienes un problema, tienes un familiar enfermo, tienes un hijo enfermo, tienes un drogadicto, tienes problemas con alguien, ora y ayuna. Dios puede
Dios puede devolvernos la vida. Dios puede renovar la parte de nuestro cuerpo que ya se está acabando. Pero hay que pagar el precio. Por eso hay muchos creyentes, la gran mayoría de creyentes. Hermano pastor, ¿qué no quieres orar por mi hija que está enferma? Hermano pastor, ¿qué no quieres orar por mi esposo que está peleando conmigo? ¿Qué no quieres orar por mi esposa que está peleando conmigo? ¿Qué nomás el pastor puede orar y ayunar, hermano? ¿Nomás? ¿Dónde? Si cada uno de nosotros orara y pagara el precio, hermano, eso es pagar el precio. Dios se va a manifestar en nuestras vidas, ganando almas y obrando milagros, maravillas, sanidades. Por eso, cuando yo todavía estaba en la primera, una mujer se enfermó de cáncer, una que vivía arriba del cerrito, ¿sí? Cerca del templo. Empezó a ir al culto y su familia la corrió porque se había metido de evangelista. Al poco tiempo que entró, que empezó a recibir los cultos, le dio cáncer. Le salía sangre por los ojos, por la nariz, por la boca, por todas partes, los morados en el cuerpo. Un médico le hizo una operación y quién sabe qué le dejó adentro y no cerraba de vida. Era una mujer muy humilde, pero fueron a ver al doctor para ver qué, y les estaba cobrando por a ver qué tenía ahí para solucionar el problema. Como si la pobre no tenía nada. Y había una mujer que la tenía en su casa. También asistía a la primera. Las mujeres de la iglesia la ayudaron, la apoyaron, siempre estaban orando con ella. Y aquella tuvo la curiosidad de abrir la herida. Y no sé si el dedo, no sé cómo, pero sacó, creo que era una gasa que le había, una tela que usan los médicos, y que le había dejado adentro. Una pinza. O una pinza. Sanó la mujer. Sanó, hermano, de cáncer la mujer. Todo el cuerpo morado, le salía morado del cáncer. Pero siempre estaba la iglesia orando. Orando. Las mujeres orando por ella, constantemente orando. Y la mujer vivió. No se murió. Pero hace mucho tiempo que ya no pasa eso en la primera. ¿Por qué será? Porque no hay quien pague el precio, hermano. ¿Queremos una misión fuerte? Hay que pagar el precio. ¿Queremos una iglesia fuerte, grande? Hay que pagar el precio. ¿Queremos sanidades? ¿Queremos cosas milagrosas? Hay que pagar el precio. Jesús mismo dijo, yo tengo una comida mejor que comer, hacer la voluntad de mi Padre. Cuando Jesús dijo, generación perversa e incrédula, se lo dijo a los discípulos. ¿Por qué? Porque por incrédulos no practicaban lo que seguramente Jesús ya les había enseñado. Eran incrédulos por perversos y eran perversos por su incredulidad. ¿Queremos poder en nuestras vidas como cristianos? Paguemos el precio, hermano. Paguemos el precio. Vamos a terminar con este versículo. Este género no sale sino Con oración y ayuno. A ver, todos juntos. Este género no sale sino con oración y ayuno. Que Dios les bendiga, hermano.